Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana. En este webinar vamos a ver y charlar sobre Google Kubernetes. Vamos a exponer cómo se pueden desplegar las aplicaciones en el motor de Google Kubernetes. En este primer laboratorio vamos a tratar de observar cómo se puede contenerizar una aplicación sencilla, desplegar el contenedor de Google Kubernetes y hacerlo trabajar a partir de un balanceador de carga para exponerlo a Internet. Nos acompaña esta tarde Luisa Quiroga. Bienvenida, Luisa. Luisa es ingeniera de infraestructura cloud en Google desde hace 2 años, se especializa en tecnologías de Google Cloud y durante ese tiempo ha tenido la oportunidad de trabajar con clientes que comienzan a dar sus primeros pasos en Google Cloud. También los ha podido acompañar durante la migración de sus primeras cargas de trabajo, fundamentalmente sobre el motor de Google Kubernetes. Luisa Quiroga es ingeniera en sistemas de la Universidad Católica de Colombia y cursa una maestría en Arquitectura de Tecnologías de la Información en la Universidad de los Andes. ¿Qué tal, Luis? Un placer tenerte aquí en nuestra casa de estudio. También quisiera, antes de que comencemos a trabajar, no olvidarme de agradecer la presencia de Federico Piñeiro, que nos acompaña, desde Google también. Federico es arquitecto de Datos Cloud y toda la gente que siempre nos sigue en este webinar, la licenciada Macarini, que nos ayuda con la organización, Edelmar Anselmi, Pablo Navarro y todo el personal técnico. A los presentes que están en el Zoom, saben que en la parte inferior, como todas las semanas, tienen un panel de preguntas y respuestas. Pueden postear sus preguntas allí y oportunamente se las vamos trasladando a Luisa. Y los que nos están siguiendo desde YouTube por el canal de Guay, el futuro sos vos, bueno, no vamos a tener esta interacción, pero después tienen los canales normales de la facultad por donde siempre nos escriben para dejarnos sus comentarios. Así que Luisa, bienvenida, un placer tenerte acá y te cedo la palabra para que podamos comenzar. Diego, muchísimas gracias por la invitación. Es un conjunto de todas las tardes con ustedes. Eh, bueno, ya me presentó Darío, soy Luisa Quiroga, soy ubicada en Bogotá, Colombia. Eh, Trabajo hace 2 años en Google y pues cualquier pregunta que tengan que puedan poner en el chat o en el Q&A, se los agradezco. Pues la idea es que esto sea bastante interactivo, resolver todas las dudas que sean posibles. Y de nuevo, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a la universidad por tenerme hoy aquí. Bueno, sos muy bienvenida, es tu casa y estamos ansiosos por escucharte. Bueno, antes de comenzar, bueno, como comentaba Darío, la idea de hoy es hablar de Kubernetes, hablar de Google Kubernetes Engine. Voy a comenzar con una introducción acerca, como una aproximación a la nube para despejar algunos conceptos que tal vez no estén del todo claros. Luego de eso, la idea es explicar cómo funciona Google Kubernetes Engine y pues los Kubernetes en general, por qué necesitamos usar Kubernetes. Y después de eso vamos a hacer un pequeño demo para que ustedes puedan ver mejor cómo funciona el mundo de los Kubernetes, cuáles son las ventajas que tiene, cuáles son también los desafíos que puede llegar a haber. Entonces, como les digo, vamos a hablar primero de la nube. ¿Por qué la nube? ¿Qué es la nube? Como para igualar conceptos. Eh, Resulta que cuando nosotros queremos desplegar software, hablamos de infraestructura, y si hacemos una analogía, la infraestructura sería como la infraestructura que tenemos en una ciudad, como las vías, los edificios, las cañerías, todo lo que permite que la ciudad funcione y digamos sobre lo que nos sentamos encima de la ciudad, sobre lo que se asienta la ciudad. Esa infraestructura obviamente tiene que ser gestionada por alguien, para que encima de eso pueda correr, pues digamos, toda la vida de las personas que están en la ciudad. Normalmente el que gestiona esto es el gobierno, desde la ciudad, y ahí hago yo una analogía acerca de cloud. Normalmente, esta infraestructura se venía manejando en data centers on-premise y las manejaban las empresas en la medida en que necesitaban, digamos, desplegar a sus aplicaciones, manejaban esa infraestructura ellos mismos, pero con el tiempo, pues se dieron cuenta que esto era costoso, era complicado y muchas veces se alejaba del propósito que tiene pues, una empresa funcionar. O sea, un banco debe manejar dinero, no debe estar manejando servidores, las zapaterías, los zapatos, no debe estar configurando redes. Ahí es donde nace cloud, la necesidad de entregar toda esta complejidad que tiene la configuración y el mantenimiento y
puesta en marcha esta infraestructura, dejarla en manos de expertos. Entonces, venimos de una infraestructura física de colocation, donde pues la empresa era responsable de manejar la electricidad, la refrigeración, la conectividad a la red de su plataforma, de su infraestructura, y pues todos los temas del sistema operativo y todo lo que va ahí hacia arriba. Eh, Siendo pues esto una carga adicional a todo el trabajo que la empresa tenía. Además que otra desventaja que tiene es que ya vamos a ver, es que los recursos no se aprovechan de la mejor manera. Estas eran empresas donde se tenían clusters donde cada servidor se encargaba de una función muy particular o de ofrecer un servicio particular. De hecho, ahí viene el nombre servidor, porque es que sirve de una función muy particular. Y todos los recursos del servidor estaban dedicados, digamos, a esa función, y los recursos que estaban idos, los que en ese momento no se estaban utilizando, ya se desperdiciaban. Eran recursos que no Luisa, se estaban perdóname, utilizando. Luisa, no Bueno, sé dónde sí, tenés el micrófono, pero está saliendo con un poquito de eco. No sé si vos tenés un micrófono externo o algo, ¿te podés acercar un eh, poquito? dígame un momento. ¿Mejor así? ¿Me escuchas mejor ahora? Ahí perfecto, ahí perfecto. Ok, sí, me escuchas mejor. Sí, sí, mejoró. Muy bien ahí, muy bien ahí. Ok. Em, Como les comentaba, se estaban desperdiciando recursos. Luego de eso llega la virtualización, donde la idea es tomar todos esos recursos de infraestructura que se tienen, crear como una piscina común y poner encima una capa de abstracción que permita repartir esos recursos entre diferentes usuarios. Entonces ya un solo servidor no funcionaba solo para un servicio en particular o para un cliente en particular, sino que los mismos recursos se podían compartir entre diferentes servicios y con diferentes clientes. Esto fue evolucionando hasta llegar al concepto de cloud, que viene, digamos, con 5 características fundamentales que nosotros debemos buscar en un servicio para decir a ciencia cierta que es un servicio cloud. Digamos que si estas características no se encuentran en el servicio, no es cloud. O si las características se encuentran, así es el proveedor diga, esto no es cloud o no lo promueva explícitamente, es un servicio cloud. Estamos hablando de cosas como el autoservicio a pedido. El autoservicio pedido quiere decir, yo puedo entrar, solicitar mis servicios o mis recursos que quiero utilizar sin necesidad de que alguien me los apruebe o de llamar a una mesa de servicio o de crear un caso, sino que es una interacción directa que yo tengo con la nube. Eso nos lleva a tener un acceso amplio a la red, es decir, que los servicios se puedan acceder a través de Internet y que yo no tenga que establecer VPNs o conexiones dedicadas para poder acceder a mis servicios. Que pueda, digamos que haya un grupo de recursos o un pool, como les decía antes, una piscina de recursos que se puedan compartir entre varios clientes, buscando también reducir como los costos que están implícitos dentro de la infraestructura de nube. Que yo pueda tener una elasticidad rápida, que yo pueda escalar mis recursos en determinado momento y volverlos a reducir, de forma que si, no sé, mi empresa en determinado momento quiere probar alguna tecnología nueva o desconocida, eh, pueda, pueda hacerlo sin necesidad de, no sé, de comprar la infraestructura física, sino alquilándola a los servicios de la nube. Y que solo paga por lo que se consume, solo pagar por lo que se consume sin tener que hacer, no sé, una compra CAPEX o una compra, digamos, a largo plazo. Digamos que estas son las características básicas de la nube y es algo con lo que se van a encontrar constantemente cuando se esté hablando de la nube. Nos lleva rápidamente a las diferencias que hay entre IaaS, PaaS y SaaS, que también son conceptos de los que se habla muchísimo en la nube y de los que seguramente van a escuchar o ya han escuchado. Haciendo un repaso, cuando hablamos de IaaS, hablamos de la infraestructura, de servir, de ofrecer esta infraestructura como un servicio. Básicamente es ofrecer sistemas operativos para correr encima de las aplicaciones. Aquí el usuario se encarga de la administración desde el sistema operativo hasta todas las aplicaciones que están instaladas encima de ese sistema operativo, se encarga el usuario. O sea, actualizaciones, configuraciones, errores, es responsabilidad del usuario. Luego de eso se implementan tecnologías PaaS, que es plataforma como servicio, en las que se ofrece ya la aplicación donde van a correr mis aplicaciones, se ofrecen como un servicio. Esto nos puede llevar a bases de datos como servicio o servidores de aplicaciones como Apache, como Nginx, como servicio. Aquí, digamos que el proveedor de nube tiene más responsabilidades. Ya digamos el usuario final no se tiene que preocupar por la actualización del sistema operativo o muchas veces por la actualización de la misma plataforma, sino solamente por su aplicación.
Y por último, los servicios SaaS, donde yo solo me preocupo por mis datos y el proveedor se preocupa por todo lo, digamos, la complejidad donde está corriendo la aplicación, desde la infraestructura, pasando por la aplicación, configuraciones, actualizaciones, errores y demás. Digamos, voy rápido porque esto es un repaso, son conceptos bastante generales y con los que pues normalmente estamos familiarizados. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, adelante. Y eso nos lleva a GKE. En esta, digamos, en esta distribución, GKE está en el medio entre infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Ya vamos a ver por qué. ¿De dónde viene el concepto de Kubernetes o por qué lo estamos usando? Yo les estaba comenzando al principio que antes, o sea, al inicio, pues digamos, de todo este boom de la computación, las empresas manejaban mainframes o servidores muy grandes con sus aplicaciones y cada servidor estaba dedicado a una aplicación. Luego de eso vino la virtualización, donde yo tengo mi hardware, un hipervisor, que es una capa de abstracción que me permite crear una piscina de recursos comunes y dividir o compartir esos recursos entre diferentes usuarios, creando máquinas virtuales, de forma que las aplicaciones que estén corriendo encima de estos sistemas operativos crean, entre comillas, o piensen que están corriendo en un sistema, en una máquina individual, sin necesidad de ver los otros sistemas operativos que están corriendo. Esto trajo muchas ventajas, me permitió compartir esos recursos de computación entre diferentes usuarios, disminuyendo costos, aumentando, digamos, la versatilidad de las aplicaciones porque es mucho más fácil crear una máquina virtual, pero sin embargo se seguían desperdiciando recursos porque yo tengo que decir, al principio cuando creo mi máquina virtual la voy a crear con estos recursos particulares y los recursos que no esté usando la aplicación que está corriendo dentro de la máquina virtual quedan dormidos y digamos, entre comillas, se desperdician. De nuevo, la virtualización de recursos requiere tiempo y recursos, además que necesitan tener una persona dedicada en el equipo de la empresa que sepa manejar la virtualización, que no es una cosa sencilla ni económica, y por eso pues llegamos, digamos, al concepto de contenedores. Yendo un poquito hacia la historia de dónde viene el tema de los contenedores, mejor dicho, esto fue algo que comenzó Google. Al inicio, Google tenía un programa que se llamaba Borg, que fue un servicio que ellos crearon internamente, que Google creó internamente para manejar los recursos de sus clústeres, de su infraestructura. Esto después evolucionó a un nombre clave que se llama Omega y lo mantuvieron muy en secreto hasta que en el 2015 Google liberó, digamos, o liberó al público una versión gratuita o de software libre de Borg, se la entregó al Cloud Native Compute Foundation, y que es el que administra en este momento todo el tema de Kubernetes y las versiones, y fue cuando nació Kubernetes. Esta es una iniciativa pensada en eso precisamente, en compartir recursos, en gestionar los recursos entre diferentes usuarios, entre diferentes aplicaciones, y en ese proceso Borg evolucionó a cgroups. Cgroups es una forma de usar los recursos que tiene un sistema operativo. O sea, como ustedes saben, un sistema operativo es una capa de abstracción que me permite administrar los recursos subyacentes que tiene un computador. O sea, estamos hablando de memoria, de CPU, de RAM. cgroups me permite crear divisiones entre esos recursos dentro de la máquina virtual o dentro del computador para distribuirlos entre diferentes tareas, o sea, crear grupos y asignarlos a tareas particulares y que esas tareas no vean otras tareas o otros programas que se estén ejecutando dentro del servidor. De esa forma yo puedo tener como aislamiento y compartir recursos entre diferentes aplicaciones sin que esto choque o que, por ejemplo, si una aplicación entró en error, el error se distribuya o tenga un blast radius o un radio de explosión que afecte otras aplicaciones. Este cgroups evolucionó en Docker. Docker deben haberlo escuchado, es la aplicación que en este momento tiene encima corriendo los contenedores. Hay algunas versiones alternas y de software libre y bueno, han salido diferentes alternativas, pero básicamente es lo mismo. La idea es dividir los recursos de la infraestructura para poderlos usar entre diferentes aplicaciones. Eso hablando un poquito de la historia de dónde viene Kubernetes. En este momento muchas empresas han sacado su propia versión de Kubernetes. Por ejemplo, Red Hat tiene OpenShift, AWS tiene su propia versión, EKS, Azure tiene su propia versión, SUSE tiene su propia versión que se llama Rancher,
Digamos que cada una ha sacado su propia versión, pero todas están basadas o tienen por debajo la versión original de Kubernetes y que está siendo administrada en este momento por el Cloud Native Compute Foundation y que regularmente se va actualizando. También como dato curioso, Borg se sigue utilizando al interior de Google y las mismas personas que administran Borg al interior de Google trabajan o aportan a la iniciativa de Kubernetes, que es de software libre. Ok, ahora hablando un poquito más acerca del concepto de Kubernetes, digamos que acá estábamos hablando de contenedores. Los contenedores son estas cajitas que les comento que groups, o pues ya hablando de Docker, me permite dividir mi sistema operativo para que sea usado por una aplicación particular, un pedacito o una parte de los recursos de mi infraestructura. Pero resulta que cuando yo tengo un contenedor, digamos que es fácil de administrar, yo lo levanto, lo bajo, lo muevo bueno, lo gestiono, pero muchas veces las aplicaciones necesitan manejar muchísimos contenedores, miles de contenedores. Entonces, para un desarrollador o para un ingeniero de DevOps se vuelve una pesadilla manejar la cantidad de contenedores necesarios para levantar una aplicación y ahí es cuando se hace necesario Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Es el orquestador de contenedores. O sea, es el que se va a encargar de gestionar los recursos, de gestionar eh, las necesidades que tienen los contenedores para poder ejecutarse. Haciendo una analogía, y por eso se llaman contenedores, cuando, no sé, envían mercancía desde la China, de toda la mercancía que nos llega desde China o desde el otro lado del planeta, hablando, no sé, de zapatos, de ropa, de partes de vehículos, de repuestos. Toda esta mercancía que viene desde el otro lado del mundo viene en barcos. Y si yo me tengo que preocupar por cómo voy a empacar cada una de esa mercancía individualmente, se vuelve complicado, se vuelve tedioso, porque alguna mercancía es líquida, porque otras no tienen forma, porque otras son muy pesadas, porque unas son muy grandes, otras son muy chiquitas. Entonces, digamos que tienen muchas necesidades distintas a la hora de almacenar. Entonces, por esto se inventaron los contenedores. Si han visto estas cajas grandísimas que traen los barcos que vienen pues con mercancía de la China, estos son los contenedores y esta es una forma de abstraer o como de generalizar el transporte de mercancía. Entonces yo empaco todo lo que necesito transportar dentro de este contenedor y ya no me tengo que preocupar por lo que hay dentro, sino simplemente yo transporto o gestiono todos los contenedores de la misma manera. Eso es Kubernetes. Kubernetes toma estas aplicaciones contenerizadas o que están homogenizadas dentro de un contenedor y se encarga de garantizar que estén ejecutándose con los recursos necesarios que necesitan para su ejecución, que si entran en un error se vuelvan a levantar o los vuelve a levantar para que sigan ejecutándose, de administrar los logs de las aplicaciones, el acceso a las aplicaciones. Todo eso se logra a través de Kubernetes. Y esa es la relación que hay entre Kubernetes y Docker, que son dos conceptos muy cercanos, pero como pueden ver son diferentes. Entonces, pues GKE básicamente es la implementación de Kubernetes propia de Google que Google ofrece a través de la nube de GCP a sus clientes y que se encarga de gestionar, como les estamos comentando, los contenedores. ¿Qué hay dentro de eso? Vamos a hablar de más allá del concepto de qué es un clúster de Kubernetes o bueno, de dónde viene la tecnología, vamos a ver qué hay dentro de Kubernetes. En GKE particularmente, pero en Kubernetes en general yo tengo dos partes. Tengo por un lado mi control plane, que es pues la parte de Kubernetes encargada de gestionar todo el clúster. Y por el otro lado, tengo mis worker nodes. Esto es un node pool con todos los servidores donde en realidad van a correr mis aplicaciones. Y esta parte de arriba, que está en amarillo acá, es lo que va a hacer esta gestión, es donde realmente está instalado Kubernetes y que se va a encargar de la gestión de los contenedores que están corriendo acá abajo. Esto aplica para todas digamos, para todas las implementaciones de Kubernetes, como les comentaba, la de OpenShift, EKS, Rancher, todas funcionan de esta misma manera. En el caso particular de GKE, el Control Plane es un servicio manejado. Por eso les comentaba que es un servicio híbrido. Podría ubicarse entre IaaS y PaaS. Esta parte de abajo, los worker nodes donde están corriendo mis aplicaciones, son manejados por el usuario y el usuario tiene que garantizar que esto esté actualizado, que esté en su última versión, que esté funcionando correctamente.
pero el control plane es manejado por Google y de hecho, si ustedes entran y pues implementan, digamos, un Hola Mundo o están corriendo una aplicación en Kubernetes, en GKE, se van a dar cuenta que no pueden acceder al control plane directamente. Cuando uno crea un clúster de Kubernetes en GKE, se crean dos proyectos, uno que podemos ver o yo lo creo en un proyecto que puedo ver y otro proyecto que es invisible, digamos, para el usuario y que Google administra, digamos, por debajo. Este control plane tiene varias partes que ya vamos a ver para qué sirven y que son las que se encargan de manejar los recursos y las aplicaciones que yo necesito que corran en estos worker nodes. Ahí como pues comentándoles, ya estas son particularidades de GKE en GCP, en Google Platform. Tenemos un sabor de GKE que se llama Autopilot, que digamos extiende esto, la administración que hace Google de la plataforma también a los worker nodes, o sea, es totalmente manejado por Google, entonces ya el usuario no tiene que preocuparse tampoco por la administración de los worker nodes, con la desventaja que hay algunas cosas que no puedo hacer, por ejemplo, correr contenedores con privilegios que bueno, ya es un concepto muy particular, pero por ejemplo, si yo necesito instalar un agente de monitoreo o de login en mi máquina, no lo voy a poder hacer en Autopilot Framework porque no tengo contenedores con privilegios. Pero pues este es un caso muy particular. Hablando de los node pools, digamos que un node pool, son los worker nodes, o sea, son los nodos que están en esta imagen de acá arriba, que están acá abajo y es donde realmente corre mi aplicación. Dentro de GK yo puedo tener varios node pools, o sea, varias piscinas de nodos. Estas piscinas de nodos comparten configuración, o sea, yo creo digamos, el pool con servidores con la misma configuración y la idea de crear diferentes piscinas dentro de mi clúster de Kubernetes es tener servidores o nodos con diferentes configuraciones por si tengo diferentes necesidades a la hora de correr mis cargas de trabajo. No sé, necesito una CPU, una GPU, una GPU gráfica, o si necesito más CPU para un proceso que para otro, o unas cargas de trabajo van a correr en AMD y otras van a correr en Intel, podría utilizar NotPools para tener sí, piscinas de recursos con diferentes características. Entonces me permite como hacer una mezcla entre tipos de discos duros, de GPUs, de CPUs, de imágenes de sistema operativo en diferentes node pools. ¿Listo? Recuerden que si hay alguna pregunta, solo tienen que decir. Ahora, de nuevo, esta parte es particular de GKE en GCP. Yo puedo trabajar con los node pools de diferentes formas. En GKE yo puedo, pues todos los recursos están ubicados en regiones. Las regiones son ubicaciones físicas en el planeta que están, digamos, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Latinoamérica. Que me dan acceso a los recursos más cercanos a mi ubicación. Dentro de esas regiones yo tengo zonas. Las zonas son un grupo, o sea, cada región siempre está conformada por un grupo de 3 data centers que tienen entre ellos una distancia mínima de 50 kilómetros. Esto pensando en que si, no sé, hay un terremoto o un desastre natural, una inundación, un huracán, digamos, una zona se afecte, pero las otras dos zonas no se afecten y puedan seguir sosteniendo los servicios. Teniendo en cuenta eso, yo puedo definir mis clústeres como un clúster zonal, perdón. Es decir, en una única zona, tanto mis worker nodes como mi control plane van a vivir en una única zona particular. Esto está muy bien para entornos de prueba o entornos de desarrollo que no son críticos para el cliente, porque si llega, de nuevo, si llega a haber un problema con esta zona, se van a quedar, o sea, se van a caer, van a quedarse abajo y no van a poder prestar el servicio. Ahora, si yo sí necesito que mi aplicación tenga alta disponibilidad y esté arriba, incluso si una de estas zonas baja o falla, yo puedo tener mis worker nodes distribuidos en diferentes zonas, en una misma región, y mi control plane en una única región. Así, si esta región falla, me voy a quedar sin el control plane, pero mi aplicación va a seguir funcionando. El control plane solo lo necesito si yo necesito hacer cambios en la aplicación, que es algo que ya vamos a ver. O sea, el control plane me sirve para hacer cambios en la aplicación, para desplegar nuevas aplicaciones, pero no es necesario para que mis aplicaciones como tal corran. O si ya necesito un sistema muy crítico de muy alta disponibilidad, puedo tener tanto los control plane como los worker nodes distribuidos en diferentes regiones.
Esta es la mejor práctica, digamos, porque me ofrece más alta disponibilidad, pero obviamente también va a tener un costo mayor, que sería como lo que hay que tener en cuenta en ese momento. Ahora, para trabajar con GKE tengo que tener en cuenta temas de red y ahora les voy a contar un poquito acerca de cómo funciona la red con GKE, porque digamos no es algo directo. Cuando yo creo una red para GKE o cuando yo voy a crear un clúster de Kubernetes, yo necesito diferentes rangos de IP. Lo primero, necesito un rango de IP para mis worker nodes. Es el rango, la IP física que van a tener los servidores que yo pongo en mis worker nodes. Entonces necesito un rango de IP para eso. Y luego de eso, como dentro de mis nodos, dentro de cada uno de mis nodos, van a estar corriendo diferentes pods. Digamos que el pod es el contenedor donde corren los contenedores, o es el envase donde corren los contenedores. Normalmente dentro de cada pod corre un único contenedor, con algunas excepciones. Hay veces que se pone un sidecar, que es una aplicación al ladito, que puede ser de monitoreo, de backup o de login, al lado de mi contenedor, pero normalmente o usualmente una única aplicación, un único contenedor corre dentro de estos pods. Dentro de un nodo, dependiendo de la capacidad del nodo, yo puedo tener muchos pods. Normalmente en GKE se tiene hasta 100 pods por nodo, ya lo vamos a ver también. Entonces yo necesito pensar en la cantidad de IPs que necesito para acomodar todos estos pods. Cada pod necesita su propia IP. Entonces, si yo tengo 10 worker nodes y 100 pods por worker node, voy a necesitar 1000 rangos de 1000 IPs para podérselas asignar a, la, a los pods que voy a crear dentro de los worker nodes. También voy a tener mis servicios. Los servicios son los que me permiten exponer mis aplicaciones hacia afuera del clúster de GKE, no necesariamente hasta Internet. Hay diferentes tipos de servicios, pero pues sí podría ser el servicio que lo expone a Internet o digamos que lo expongo a otros servicios dentro de GCP, pero también necesito una IP por cada uno de los servicios que vaya a exponer. Y estos tres rangos deben ser diferentes. Al mismo tiempo necesito otro rango de IPs para el control plane, que es les comentaba acá que se crea otro proyecto con el control plane, que es donde van a correr, digamos, las aplicaciones que van a controlar mi clúster. Es un rango IP pequeñito que puede ser /28, pero pues se necesita. Y también podría necesitar, este es opcional, un rango de IPs para los balanceadores de carga internos que se van a crear para exponer mis servicios. Entonces, estos son los rangos de IPs de los que estoy hablando en GK, pues que debería crear. Luisa, Ahora, acá, ¿de qué tamaño? ¿Sí? sí, no, acá entró una pregunta, para pasarte a la anterior, preguntan si el pod sería un Docker, por lo que me ponen acá, y si dentro de ese pod corre una aplicación, eso te están preguntando. Bueno, interesante pregunta. No es Docker, pero digamos que dentro de cada uno de estos nodos está instalada una aplicación que podría ser equivalente a Docker. No se llama exactamente Docker, pero pues sería equivalente a Docker, que digamos es una capa de abstracción entre mis contenedores y la infraestructura de este contenedor, de este worker node, y permite que el control plane administre la infraestructura. O sea, dentro de este nodo, dentro de cada uno de estos nodos, hay un Docker instalado, que es donde yo voy a correr mis aplicaciones y donde voy a levantar los pods. O sea, los pods son cajitas, digamos, son envases que van a contener o que van a tener mis contenedores, y dentro de un solo worker node puede haber hasta 100 de estas cajitas, de estos pods con contenedores. No sé si eso responde la pregunta. Creo que sí, sí, yo entendí que te estaban preguntando eso. Y ese pod contiene una aplicación, no dos, una aplicación. Sí, bueno, ahí hay varios conceptos que debemos tener en cuenta, pero cuando yo voy a desplegar una aplicación, es algo que vamos a hacer hacia el final de la presentación, yo digo, yo quiero que mi aplicación tenga alta disponibilidad y que haya muchos recursos o un número determinado de recursos dispuestos a servir mi aplicación. Entonces, un solo pod solo puede servir una solicitud externa. Y digamos que yo tengo 10 usuarios que necesito que puedan acceder a esa aplicación al mismo tiempo. Entonces, yo tengo que crear 10 pods o sea, con la misma aplicación es como cuando yo creo
un clúster de máquinas virtuales, todas con la misma aplicación instalados y pongo delante un balanceador de carga para distribuir las cargas entre los diferentes servidores que lo están sirviendo. En este caso, los servidores serían pods. Yo pongo pods detrás del balanceador de carga, cada uno con eso se llama réplica set, y se llama réplica set porque están replicados, o sea, todos los pods son exactamente iguales. Yo digo, yo necesito para poder servir esta aplicación 10 pods, una réplica set con 10 pods, para servir a 10 usuarios diferentes constantemente. Entonces se van a crear para una sola aplicación 10 pods, pero dentro de un clúster de Kubernetes pueden correr muchas aplicaciones al mismo tiempo. Ahora con el tema de microservicios, que bueno, desafortunadamente es algo que no alcanzamos a ver en esta sesión, eh, o sea, una gran aplicación, digamos, por ejemplo, no sé, Netflix o los servicios de venta de Mercado Libre, no funciona con una gran aplicación por detrás, sino si han escuchado el concepto, cada una de las tareas que cumple la aplicación funciona como un microservicio. Entonces tengo un microservicio para el login, tengo un microservicio para seleccionar el artículo, otro microservicio para ponerlo en el carrito, otro microservicio para hacer el pago. Entonces cada una de estas microaplicaciones funcionaría en pods individuales, así que en un solo clúster de Kubernetes pueden correr muchas aplicaciones, incluso aplicaciones que no tienen nada que ver una con la otra, en diferentes pods, en diferentes worker nodes o en diferentes node pools, como les estaba hablando antes. Ahí lo importante es asociarlos a través del replica sets y de los deployments, que es algo que ya vamos a ver, ya se los voy a mostrar para que de pronto con el ejemplo quede un poquito más claro. Fantástico. De ahí el rango de IP, ¿no? Que se necesita para poder... Exactamente. Sí, ahí es como un poquito como predecir qué tanto voy a usar, pero digamos que para mi modo de ver el rango más importante es este porque yo necesito predecir. Además que es algo que no se puede, en GK es algo que no se puede cambiar posterior a la creación del clúster. Necesito poder saber o hacer una predicción de cuántos pods voy a necesitar crear para crear un rango de IPs o usar un rango de IPs que tenga direcciones suficientes para servir a todos los pods. Porque normalmente los servicios y los nodos es algo un poquito más fácil de predecir. De hecho, de nuevo, como les comentaba, si bien diferentes aplicaciones pueden correr en el mismo clúster de Kubernetes, normalmente yo no tengo más de 2 o 3 servicios expuestos hacia afuera exponiendo mis aplicaciones. Entonces, digamos que el rango más crítico es este. Eso nos lleva a cómo calculo yo realmente cuántas IPs necesito. Necesito una IP por nodo, digamos que ahí es un poco más sencillo, y teniendo en cuenta que voy a poder correr hasta 100, 100 pods por nodo, pues tengo que hacer la multiplicación. Y la idea también es tener el doble de IPs, o sea, si yo voy a tener 100 nodos, 100 pods corriendo en 110 nodos, necesito multiplicarlo por 2, porque yo voy a tener que hacer actualizaciones al sistema operativo, bueno, incluso al Docker que está corriendo dentro de los worker nodes, y eso podría hacer que mis pods queden no disponibles. Entonces tengo que crear nuevos pods para reemplazarlos. Entonces 2 IPs van a tenerse que ocupar para el mismo propósito. Entonces hay que crear el número de pods que tenga en el número de nodos que tenga multiplicado por 2, o sea, siempre pensando en tener el doble. Entonces, teniendo 100 nodos, puedo tener hasta 110 pods por nodo. Por 2 serían 22.000 IPs para un solo clúster de Kubernetes. Por eso les digo que es como digamos, el cálculo más serio que tengo que hacer a la hora de crear mi clúster, porque es algo que después no se puede cambiar. Eh, Hablando de los servicios, bueno, aquí se está contemplando que voy a tener 500 servicios. Como les digo, no suelen ser tantos. Normalmente, no sé, expongo mis servicios a través, mis aplicaciones a través de 2 o 3 servicios. Y para el control plane, 16 IPs. El control plane no necesita mucho, entonces es un /28. Entonces así se calculan el número de IPs que voy a necesitar para poder crear mi red, con conciencia pues de cuántas IPs voy a utilizar y luego crear el clúster. Esta es como una aproximación porque pues yo puedo decir no voy a crear 110 pods por nodo. Digamos que mis pods son muy exigentes, solo voy a crear 8 pods por nodo. Yo puedo configurar eso hasta 110. Entonces aquí hay una tablita que me permite decir, bueno, entonces necesito /28 para mi rango de IPs o /27, depende de mis necesidades. Hablando de la privacidad y de la seguridad de los nodos o de mi clúster de Kubernetes,
ambas partes, tanto el control plane como los worker nodes, van a tener una exposición. Yo puedo decir dejar ambas cosas públicas, expuestas a Internet, pero con pues, los huecos de seguridad que eso implica, porque pues cualquiera desde afuera podría acceder a mi clúster y dañar mi aplicación. Entonces, ahí la mejor práctica es dejar el control plane privado siempre, que no se pueda acceder desde Internet, y en el demo lo vamos a ver que lo accedemos desde un Bastion host, o sea, un servidor al que yo tengo acceso, que tampoco tiene acceso a Internet, para garantizar que ningún externo, digamos, darle un poquito más de seguridad a mi entorno. También puedo Luisa, dejarlos, ¿sí? no, perdón que te interrumpí, pensé que habías terminado. No, termina si querés la idea, pero antes de irnos de las IP, tengo otra pregunta que llegó de IP, me gustaría trasladártela. Sí, dale. ¿Te la paso? Sí, Francisco dice, me llama la atención que requiera una IP por servicio. ¿Es posible manejar puertos TCP para multiplexar accesos a distintas aplicaciones con la misma IP? Pregunta. Sí, yo puedo usar dentro de los servicios puertos y hacer que cada, o sea, usar el mismo servicio para exponer diferentes aplicaciones o diferentes pods o réplica sets dentro de mi servicio. Y ahí puedo utilizar tanto el direccionamiento de la URL como los puertos para exponer diferentes aplicaciones a través del mismo servicio, a través de la misma IP. Igual, después del servicio, yo también voy a tener o puedo tener otras cosas como una API Gateway o bueno, diferentes, digamos, un firewall de frontera. Entonces, digamos que no es la última como la última restricción, pero sí a través del mismo servicio yo puedo exponer diferentes tipos de aplicaciones. Por eso les digo que normalmente no son 500, normalmente se requieren 2 o 3 servicios para poder exponer, digamos, muchas aplicaciones. En el mundo de los microservicios, de nuevo, a través del mismo servicio, cuando yo hablo de microservicio y de estos servicios no es lo mismo. O sea, aquí estoy hablando del servicio para exponer mis contenedores o para exponer mis pods. Y cuando hablo de microservicios, hablo de esta arquitectura de desarrollo de software o arquitectura de software que me permite dividir mi aplicación en partes muy pequeñas, digamos, con tareas individuales. Entonces, esas tareitas individuales yo las puedo exponer todas a través del mismo servicio utilizando sí puertos y diferentes configuraciones dentro del servicio. ¿Listo? Muy bien. Espero que responda la pregunta. Em, bueno, les estaba comentando que la idea es, y la mejor práctica es dejar ambas cosas privadas, tanto los worker nodes como el control plane. Esto por temas de seguridad para garantizar que nadie pueda acceder desde afuera a mi aplicación. Igual, cuando yo tengo una base de datos, la idea es no dejarla pública, sino siempre que solo sea accesible por quien necesita realmente usarla. Y más bien, yo puedo darle a los nodos que necesiten acceso a Internet para consultar un servicio, para consultar una base de datos externa o lo que sea, le puedo dar acceso a Internet a través de un Cloud NAT. El Cloud NAT es una configuración de Google que me permite exponer acceso a Internet para servidores internos sin IPs públicas para que tengan acceso a Internet. O sea, es como un túnel que me permite llegar a Internet sin exponer mi aplicación. Este Cloud NAT funciona para todos los servicios de Google, no solo para Kubernetes, para máquinas virtuales, para bases de datos. ¿Listo? Y también puedo habilitar Private Google Access, que es un servicio de Google que me permite acceder desde afuera a servicios que no tienen IPs públicas sin necesidad de exponerlos. O sea, Google ofrece ambos servicios para proteger mi aplicación y no tener que exponerla a Internet. Bueno, acá les voy a hablar, cuando yo creo en GCP, digamos, un recurso, yo lo creo o la mejor práctica es usar una shared VPC. Como no es el núcleo central de la aplicación y ya son las I42, voy a pasar muy rápido sobre esto, pero básicamente una shared VPC es un proyecto o una configuración de redes dentro de GCP que me permite tener un proyecto host que contiene todos mis recursos de red y me permite compartir esos recursos de red, esas configuraciones de red con otros proyectos dentro de mi organización. La idea de esto es centralizar la administración de los recursos de red y permitir, digamos, el uso de esos recursos de red por diferentes proyectos de servicio. Es decir, en los host project van a recibir todos mis recursos de red, la red como tal, subredes, CloudNAT, reglas de firewall, enrutamientos, y en los service project es donde realmente van a recibir mis aplicaciones, los clusters de Kubernetes, máquinas virtuales, bases de datos.
y yo puedo tener atados a un host project hasta 1000 service projects. Entonces, eso me permite centralizar la administración del tema de red en un solo lugar y en los service projects solo preocuparme de mis aplicaciones. Hablando un poquito del ciclo de vida del clúster de Kubernetes, digamos que una parte importante de GKE es el manejo de las actualizaciones. Como sabemos que tenemos dos partes, en un lado está el control plane y en otro lado están los worker nodes, ambas cosas necesitan mantenerse actualizadas con estas últimas versiones que les comento que libera Google o que libera el Cloud Native Compute Foundation. Entonces, por el lado del control plane, como es un servicio totalmente administrado por Google, Google se encarga de la actualización y digamos que yo como usuario lo que puedo hacer es poner ventanas donde yo digo, por favor, no vaya a actualizar nada en esta ventana particular porque yo voy a necesitar el control plane. Entonces, son ventanas de exclusión de actualizaciones, pero de resto, si yo no las configuro, Google va a hacer la actualización del control plane cuando considere necesario. La actualización de los worker nodes depende de mí, pero sin embargo, para el buen funcionamiento del clúster, es importante que estas dos cosas estén alineadas, o sea, que la misma versión que está manejando los worker nodes sea compatible con la versión que está trabajando el control plane. Entonces, si yo aplazo mucho la actualización de los worker nodes, va a llegar el momento en que Google va a decir se tiene o se tiene que hacer porque ya no va a funcionar más. Eh, a la hora de actualizar mi Worker Node, yo puedo suscribirme a diferentes canales de actualización. Hay varias versiones. Tengo, bueno, los Release Channel. Tengo uno que es rápido, que me muestra las últimas actualizaciones, digamos, de los últimos que están o sea, entre 1 y 3 meses. Son actualizaciones muy recientes que de pronto no han sido bien probadas. Me funciona muy bien si yo quiero probar una nueva funcionalidad de Kubernetes y no quiero esperar. Pero para producción podría ser riesgoso porque podría venir con errores no identificados o huecos de seguridad no identificados. Para los canales regulares o en los canales regulares son actualizaciones que han tenido 6 meses, o sea, un poquito más estables. Y el canal estable, pues son actualizaciones que ya tienen más de 6 meses de antigüedad y obviamente es la recomendación, la mejor práctica porque es el canal más, o sea, más estable, sin errores y sin huecos de seguridad. Listo. Para hacer las actualizaciones, yo puedo tener una search upgrades, yo digo, puedo no tener en determinado momento X número de nodos, o sea, mi aplicación puede funcionar sin X número de nodos, o si mi aplicación está funcionando, mi clúster está funcionando con 5 nodos, creo un sexto nodo y actualice el quinto, y así vamos trabajando para no afectar el funcionamiento de la aplicación. Este Search Upgrade funciona mejor cuando yo puedo manejar esa disrupción en las aplicaciones. Las actualizaciones Blue-Green son cuando yo recreo todos los 5 nodos completos. O sea, en algún momento voy a tener 10 nodos y en el momento en que los 10 nodos ya están creados completamente, todas las cargas de trabajo se mueven a los nuevos nodos y los viejos nodos dejan de existir, pero pues va a haber un momento en donde voy a tener la doble cantidad de nodos. ¿Esto para qué? En aplicaciones muy críticas que no aguantan, digamos, quedarse sin un nodo en determinado momento. Y puedo también determinar mi pod disruption budget, que es la cantidad de nodos o de pods sin la que yo puedo trabajar. O sea, qué estoy dispuesta a sacrificar en el performance de la aplicación para poder lograr la actualización. Bueno, eso nos lleva al demo. Nos quedan unos minutos. Voy a tratar de ser bastante rápida. En este demo estamos asumiendo que tenemos un cliente que quiere traer sus cargas de trabajo a GKE, que tienen una aplicación que ya se probó contenerizada, es decir, que ya se sabe que se puede contenerizar o los probables errores que se tienen dentro de la aplicación ya fueron solucionados para poderla contenerizar. Es una aplicación stateless. En Kubernetes es mejor manejar aplicaciones sin estado porque los pods se crean y se destruyen con mucha facilidad y Kubernetes los va a crear y los va a destruir en la medida que considere necesario. Entonces es mucho más fácil manejar aplicaciones stateless, aunque sí se podrían manejar aplicaciones con estado, pero eso ya es una complejidad, digamos, que incluso podría no ser necesaria, entonces es algo que hay que evaluar. Se asume que no hay contenedores Windows. Esto es importante porque a pesar de que se puede, o sea, es posible levantar contenedores Windows en Kubernetes, es una pesadilla, entonces normalmente digamos que el happy path es no tener contenedores Windows.
Los pods tienen que ser capaces de comunicarse con Internet porque la base de datos quedó on-premise. O sea, el cliente quiere traer sus cargas de trabajo a la nube, hablando de contenedores, pero su base de datos continúa on-premise. Y eso es algo que vamos a simular acá. Y no podemos usar Autopilot porque luego tienen que, o van a utilizar Prometheus, que es un agente de monitoreo. Y como les comentaba, no puedo tener pods con alta autorización. Entonces, esa es como la idea del demo. Entonces, para eso, primero vamos a crear una Shared VPC con un Cloud NAT, con una conexión de VPN on-premise. Yo voy a simular el on-premise acá en mi configuración y debo tener conectividad a la base de datos que está on-premise. Yo ya traigo todo esto creado, afortunadamente, porque por tiempos no nos iba a dar. Entonces tengo aquí un proyecto que se llama on-premise. Esta es la consola de GCP, por si no la conocían. Digamos que eso es lo primero que yo veo cuando me logueo dentro de la consola, y acá de este lado está el selector de proyectos que me permite navegar entre la jerarquía de recursos que tengo en GCP. Yo tengo mi proyecto on-prem. Aquí voy a simular los proyectos dentro de GCP, están aislados unos de otros. Entonces, al yo crear el proyecto on-prem, puedo garantizar que lo que está dentro de ese proyecto on-prem, digamos, está aislado de lo que está en el proyecto de servicio y en el host project. Entonces, les voy a mostrar la base de datos que está creada para eso, que es todo lo que está corriendo en este proyecto. Es una base de datos Postgres que tiene esta dirección IP privada, o sea, no tiene una conectividad pública. Y lo único que hice fue pues de crear un usuario y pues tomé la contraseña en su debido momento. Este es mi proyecto on-prem. Voy a mostrarles la arquitectura que estamos siguiendo un momento. Bueno, entonces tengo mi proyecto on-prem, como les comentaba, y voy a tener un proyecto de servicio. Bueno, primero el proyecto host. eh, que el proyecto host es el proyecto host de la Shared VPC, donde van a vivir todos mis recursos de red. Entonces tengo acá una Shared VPC, por acá están mis VPC Network. Dentro de esta VPC tengo creada una subnet. Y esta subnet tiene el rango principal de IPs, que este es el que van a usar los nodos. Y tengo dos rangos secundarios que se pueden crear dentro de la subnet, una para los pods y otra para los servicios. Entonces, esto corresponde con lo que conceptualmente les estaba mostrando antes. También creé un Cloud NAT para darle salida a Internet a mi clúster. La configuración del Cloud NAT es muy sencilla, está asignada a la red de VPC. Y le estoy dando básicamente salida a Internet a todo lo que esté dentro de esa VPC. ¿Listo? En esta región, eso es importante, o sea, solo funciona por región. O sea, si yo tengo subnets en diferentes regiones, voy a tener que crear diferentes NATs. Tuve que crear, bueno, les voy a mostrar ahora el proyecto de servicio, que es donde va a vivir realmente mi clúster de Kubernetes. Yo también ya lo tengo creado. En la creación del clúster de Kubernetes es importante tener en cuenta las recomendaciones de seguridad. Entonces, este clúster de Kubernetes tiene los external endpoints deshabilitados. Eso quiere decir que no tiene IPs expuestos hacia afuera, hacia Internet. El control plane es totalmente privado, así como los worker nodes. O sea, no tengo acceso a Internet o sea, desde Internet a mi clúster. Está ubicado en eh, en la red que les estaba comentando, en la VPC del proyecto host. Es decir, así sé que esto pertenece, no sé si se ve claramente, lo hago un poquito más grande. Esto está en un proyecto host de una Shared VPC, así sé esa parte. Eh, y es lo único que necesito configurar inicialmente. Obviamente hay muchas más configuraciones que se tienen que hacer cuando yo voy a crear el clúster, pero digamos que en esta parte lo único que tengo que tener en cuenta a la hora de crear mi clúster es la red que va a usar y que sea un clúster privado. También dentro de este Service Project creé
un Bastion host. Este Bastion host tampoco tiene una dirección externa y voy a acceder a él usando el Identity Aware Proxy, que es un servicio de Google que me permite acceder a servicios o a máquinas virtuales que no tienen IP privada, pública. Entonces, digamos que Google expone una IP pública y me permite acceso a través de esa IP pública, que en este caso es esta, a mi servidor que está en una IP privada o que no tiene IP pública, que está en una red totalmente privada. Entonces, este servidor está en la misma red que mi clúster de GKE. Entonces, por eso tiene acceso al clúster. Y para que esto tenga conectividad con la base de datos, creé una VPN. Les voy a mostrar la configuración de la VPN acá, que al ser un recurso de red está configurada sobre el host project. Yo les traje acá, digamos que la configuración de la VPN es algo que se escapa un poquito del tema de hoy, pero trabajando en nube es un tema que se van a encontrar recurrentemente porque, digamos, muchas empresas no trabajan con nubes individuales y la idea no es trabajar con una única nube, sino que normalmente eso todavía se tienen recursos on-premise o se está trabajando con nubes híbridas, es decir, una misma empresa trabaja en AWS, en Azure, en GCP o en otras nubes al mismo tiempo. Entonces yo necesito poder hacer interconectividad entre los recursos que hay entre esos diferentes ambientes y eso lo logro con una VPN. En el caso de GCP, la VPN es como la que tenemos acá. Acá tenemos mi proyecto en GCP y por acá estamos con on-premise. Para poder tener la VPN dentro de los recursos de red, yo necesito crear un gateway eh, que va a tener una IP pública que se va a poder conectar hacia el gateway de on-premise. En este caso, esta es la IP pública del gateway de on-premise y esta es la IP pública del gateway. Bueno, acá debe haber una IP pública para el gateway en GCP. Eso es como la primera parte para la creación de una VPN. Luego de eso yo tengo que crear una conexión o un túnel para la conexión BGP entre las dos partes. Esta parte va a tener una ASN, que es como un número que me permite conectar ambos lados. Entonces yo tengo que conectar el ASN de on-premise con el ASN que está acá. De este lado yo voy a configurar, o sea, este es realmente el ASN de on-premise y este realmente es el ASN de cloud. Es como un enchufe. Me permite como conectar ambas partes y asegurar que están teniendo comunicación una con la otra. Y para temas del enrutamiento, voy a crear un BGP. Cuando yo creo el túnel, se me crea el BGP y el BGP también tiene una IP pública, normalmente dentro de este rango 169.264. Y de igual forma, yo configuro mi BGP, el de la nube con el BGP on-premise y el de on-premise con el BGP en la nube. Y ahí ya tendría conectividad. Aquí les voy a mostrar cómo está en este momento configurada la VPN. Ambas partes en este momento están en cloud, pero de nuevo, al ser dos proyectos aislados, ellos no se están viendo y sin la VPN no serían capaces de verse. Entonces, les voy a mostrar las dos partes. Este es mi proyecto on-prem y este es mi proyecto host, que es el de la Shared VPC. Entonces, primero que todo, tiene un gateway que tiene esta dirección 34.157.104.232 y el que sería on-premise, entre comillas, o la simulación on-premise, tiene esta IP. Si yo entro a la configuración de mi gateway, me va a decir que el peer gateway es este. O sea, si ven que está conectado, lo voy a poner un poquito más grande para que se vea. O sea, este peer gateway es el gateway de on-prem. Ahí es donde hago la conexión. Y esa es la primera parte de mi conectividad que me da eh, el primer estatus. ¿Listo? En ese lado, en ambos están verdecitos, eso quiere decir que está conectado. Luego de eso, yo debo crear un túnel eh, para configurar la parte de BGP, que es la parte del enrutamiento. Y de nuevo, aquí tengo mi dirección del BGP y la dirección del peer. Si yo miro acá, corresponde. Esta es la 169.264 punto 1.2, que es la que identifica como la dirección del peer. De nuevo, están conectados y de la misma forma esta. Entonces, esta está conectada con esta, es como si fuera tal cual un enchufe. En este momento tengo la VPN establecida y
ya puedo probar que tengo conectividad o sea, hacia la base de datos. O sea, que desde el bastión que está creado en las shared VPC, estoy viendo mi base de datos. Esta es la dirección de la base de datos y el puerto de Postgres. Y pues aquí quiere decir que la conexión está abierta, es decir, está oyendo, la VPN está funcionando, que es la primera parte para poder darle solución a mi cliente ficticio. Luego de eso, ya tenemos acceso al bastión, ya les mostré el clúster de Kubernetes y necesito un Artifact Registry. El Artifact Registry es un repositorio, pero a diferencia de GitHub o de GitLab, no es un repositorio pensado para almacenar código, sino es un repositorio pensado para almacenar imágenes de aplicaciones. De hecho, dentro del Artifact Registry yo puedo tener diferentes tipos de imágenes, eh, pero en este caso particularmente vamos a trabajar con imágenes de Docker. Entonces, voy a mostrarles el Artifact Registry, que está en el Service Project. Entonces, este es un repositorio específicamente pensado, eh, es un repositorio estándar, tiene formato Docker. Cuando yo voy a crear el Artifact Registry, me pregunta qué tipo de aplicaciones o qué tipo de imágenes voy a correr. En este caso es una aplicación Docker. Yo ya tengo una aplicación desplegada. Vamos a ver si, no sé, Darío, hasta qué horas tenemos tiempo. Estás en mute. No te escucho. Voy a continuar y cuando tú Ahí consideres estamos. que Ahora sí. sí. Decía, usa el tiempo que necesites, no hay problema. Ah, perfecto. Genial, genial. Entonces, voy a hacerlo entonces con un poquito más de calma. Acá tengo mi Artifact Registry, que es donde voy a almacenar, digamos, mis aplicaciones, mis imágenes. Cuando yo voy a crear el Artifact Registry, puedo seleccionar el formato, puedo tener Maven o Python o bueno, Joom, diferentes tipos de formatos para almacenar dentro del Artifact Registry. Tengo que escoger una región y pues lo creamos. Esta parte es importante. Todo lo que yo despliegue dentro de GCP, todos los recursos que yo despliegue dentro de GCP y que necesiten comunicación unos con los otros, la comunicación entre recursos, digamos, dentro de GCP se hace a través de cuentas de servicio. Las cuentas de servicio son cuentas, o sea, yo en este momento estoy autenticada en mi consola con mi cuenta. Digamos que esta es una cuenta de usuario, pero las cuentas de servicio están pensadas solamente para la comunicación entre recursos, entre servicios, y no tienen usuario y contraseña, sino la autenticación se maneja por llaves. Entonces, para que, como yo tengo acá un Artifact Registry, para que el clúster de Kubernetes, que es un servicio de cómputo, es un servicio de infraestructura, pueda hablar con el Artifact Registry o leer las imágenes que tiene el Artifact Registry, yo necesito darle permisos. Entonces, los permisos los voy a asignar a través de allá, que es el Identity and Access Management. Y aquí tengo, esta es la cuenta de servicio de cómputo de GCP, o de GCP para este proyecto particular. Este es el ID del proyecto y así le identifico. Y esta es la cuenta de cómputo, es una cuenta de servicio automática que GCP crea para administrar la relación entre el cómputo de GCP, del proyecto, y otros recursos o otros servicios o otras aplicaciones dentro de la plataforma. Y a esa cuenta de cómputo yo le doy el permiso de Artifact Registry Reader para que sea capaz de leer las imágenes que están dentro de mi Artifact Registry. De lo contrario, me sacaría un error. Y esto aplica, digamos, para todos los recursos, para toda la comunicación de recursos dentro de GCP. Y es algo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a hacer cualquier despliegue o cualquier, a desplegar cualquier solución dentro de GCP. Ahora, para desplegar o construir la imagen de mi contenedor, lo primero que voy a hacer es mostrarles el código fuente que tengo. Ah, segundo. Yo ya acá tengo el código fuente de una aplicación y
Voy a construirla con Cloud Build, que es un servicio de GCP. Mientras esto carga, se los muestro. Eh, y este comando me permite construir la aplicación. Le estoy diciendo que voy a construir una aplicación, la voy a guardar. Aquí debo poner la ruta a mi Artifact Registry. Y aquí le estoy diciendo que dentro de la ruta donde yo voy a correr este comando hay un Dockerfile. ¿Qué es el Dockerfile? Eh, el Dockerfile es un archivo que tiene como todos los pasos necesarios para construir mi contenedor. Entonces, en el código del Dockerfile yo le estoy diciendo que mi aplicación es de Python 3 o voy a usar una imagen para Python 3. Eh, Voy a copiar los requirements, que ya se los voy a mostrar. Esto es algo propio de Python, no de los contenedores. Y es toda la lista de dependencias o de librerías que yo tengo que importar para poder correr mi aplicación. Eh, para poder correr la aplicación tengo que instalar todos esos requisitos o prerequisitos dentro del contenedor y voy a instalar Unicorn, que es un servidor de aplicaciones. Es una cosa como Nginx o como Apache, es un servidor sobre el que corren aplicaciones. Voy a tomar el código fuente y lo voy a copiar dentro del contenedor, a copiar los certificados para poder exponer mi aplicación y a ejecutar básicamente la aplicación con Unicorn. Vamos a ver si ya me cargó mi... ¿qué pasó? Segundo. Bueno, denme un momento. Para que conozcan un poquito más la consola, a través de este botoncito accedo a Cloud Shell, que es una terminal. Es una terminal a la que tengo acceso, a la que me da acceso a Google, un pequeño computador que me permite manejar o acceder a GKE, a los recursos de GCP, y que algo le pasó. A través de una shell que tiene una máquina virtual que tiene como 5 megas de disco duro. Es una máquina muy chiquitica, pero es muy útil porque me permite correr comandos y ya estoy autenticada dentro de la consola. Mm, bueno, aquí es cuando todo lo que puede fallar falla. Mm, Es así. ah, ah, ah. Bueno, vamos a ver si en un momento me deja ejecutarlo, pero básicamente teniendo, o sea, yo necesito tener este Dockerfile donde está mi código fuente y donde voy a correr este comando. O si no, necesito especificar la ubicación del Dockerfile, porque el Dockerfile lo va a utilizar Cloud Build para ejecutar o para revisar la serie de pasos para poder crear mi imagen. En este caso, ya yo tengo la imagen creada, o sea, cuando ustedes corren este build, les va a crear esta imagen, la que está en el Artifact Registry. Vamos a darle refresh una vez más a ver si decide crearla. Ah, pero básicamente cuando estoy trabajando o ejecuto el comando, me crea una imagen como la que está acá. ¿Listo? Que la creé hace 2 horas que estaba haciendo pruebas para la presentación y si se termina o se soluciona este problema, la vamos a volver a crear en un momento. Cuando ya yo tengo la imagen, o sea, hasta aquí creé una imagen, un contenedor que yo podría correr individualmente en un Docker local. eh, y ahora lo que vamos a hacer es desplegar esa imagen usando Kubernetes. Eso sí lo podemos hacer de este lado. Yo tengo acá un deploy.yaml. Kubernetes trabaja mucho con YAMLs, que son archivos de especificación. O sea, yo podría trabajar también con JSON. En mi caso, yo prefiero trabajar con YAMLs. Y este archivo contiene toda la información, es un archivo como HTML. Él especifica todo lo que yo necesito tener para poder correr. O sea, no es un lenguaje de programación como tal, sino es una especificación de cómo yo quiero que se vea mi clúster de Kubernetes, qué es lo que yo quiero tener ahí. Y mi clúster lee esta información y él se encarga
de que la información esté disponible. Entonces aquí les voy a contar qué tenemos. Primero que todo, tengo un deployment. El deployment me va a desplegar varios pods. Tengo un nombre para el deployment. Le pongo una etiqueta. La etiqueta más adelante me puede ser útil para temas de login o para temas de desplegar servicios o para, bueno, son básicamente etiquetas que me van a permitir ubicar mi servicio o agrupar servicios diferentes, deployments diferentes. Acá le estoy diciendo cómo se llama el contenedor que quiero desplegar y dónde está. Esta es la dirección de mi Artifact Registry. Si yo vengo acá al Artifact Registry, yo copio esta URL que tengo, la puedo poner en Notepad. Y esta URL corresponde al Artifact Registry, que es lo que estoy viendo yo acá. O sea, le estoy diciendo al deployment y a Kubernetes a través del deployment dónde tiene que ir a buscar la imagen que vamos a desplegar en nuestros pods. Le estoy diciendo que voy a exponer esto a través del puerto 8080 y como esta es una aplicación que está leyendo la base de datos a la que nos conectamos a través de la VPN, yo necesito darle información acerca de cómo se llama la base de datos del usuario y de la contraseña. Para eso yo creé un secreto. Entonces, yo le voy a decir kubectl get secrets. Ya yo creé el secreto. Él me dice que tengo un secreto en este momento y acá yo les puedo mostrar cómo se ve el secreto. Entonces, es un objeto de GKE que básicamente contiene el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, la contraseña y la IP del host donde me voy a conectar. Esta información yo se la paso a mi archivo de deployment, pues a través de estas anotaciones, les estoy diciendo que voy a usar los secrets, que el puerto donde está la base de datos corresponde al DB port que está en el secret, que el usuario está en esta, son como variables de entorno, pero que están dentro de un secreto. Un secreto me permite manejar información confidencial dentro de Kubernetes sin que tenga que exponerse, sin que tenga que quemarle, digamos, dentro del código. Entonces, este es mi deployment y con esto yo puedo eh, desplegar mi primer deployment. Entonces vamos a dejarlo desplegando y mientras tanto revisamos el servicio. Normalmente el servicio y el deployment están en el mismo archivo. Yo en este caso los puse en dos archivos distintos como para más claridad. Este es el archivo del servicio y como pueden ver también es la especificación de cómo yo quiero que se vea mi servicio. Es de tipo servicio, se va a llamar así, GKE Cloud SQL App. Es un tipo load balancer, hay diferentes tipos de servicio. Yo puedo tener Cluster IP o Node IP para localizar, por ejemplo, para que un nodo sea capaz de ver otros nodos dentro de GKE o un pod, otros pods dentro de GKE de forma privada. Pero en este caso esto es para que se exponga al público, para que se exponga de forma pública y se va a exponer en el puerto 80, pero internamente le digo que el puerto es el 8080, que fue el que expusimos en el deployment. Entonces yo le voy a decir aquí kubectl get pods para ver qué pods levantó el deployment y me dice que levantó un pod que está listo, está corriendo y que se llama así. Entonces ahora le voy a decir que por favor cree el servicio. Entonces para eso voy a usar el archivo YAML del service. La creación del servicio se va a demorar un poquito más. Entonces tengo este kubectl que me permite consultar el API del control plane y es la forma que yo tengo como de comunicarme con el control plane y de garantizar que, bueno, primero consultar qué está haciendo el control plane, que es lo que voy a hacer ahora, o darle órdenes. Entonces aquí le dije que creara el servicio. Aquí le voy a decir get services y me dice que creó en efecto el servicio, que es un load balancer que tiene esta IP privada, o sea, esto es interno de hecho, si lo revisamos, va a ser una IP del rango de IP secundaria que creamos para la Shared VPC
hablando del número, pues, de lo que estábamos hablando, del número de IPs que necesito para mis nodos, para mis pods, para mis servicios. Y en este momento está creando una IP externa, que es la que yo voy a exponer para que pueda acceder a mi aplicación. Y si vamos acá al Load Balancer, yo también voy a ver un Load Balancer como un recurso de GCP que está siendo creado y que pues se le está asignando una IP pública. Entonces es este Load Balancer es el que se está creando con esta orden que leí. De hecho ya tiene IP pública. Y aquí también 34426613 es esto. Entonces ya podemos probar la aplicación. Entonces, esta es una aplicación Dummy en la que puedo votar por cualquiera de las dos opciones. Y en este momento ustedes mismos pueden consultarla donde estén con esta IP. Voy a ponerla en el chat. Si yo hiciera algún cambio en el código, tendría que volver a contenerizar la aplicación, digamos, a crear el contenedor, que podríamos mirar si ya me lo permite. Bueno, definitivamente no. Eh, y tendría que destruir el deploy. El service lo puedo dejar exactamente igual, volver a lanzar el deploy para cargar el cambio que está acá dentro de mi aplicación. Entonces, bueno, básicamente ese es el demo que tenía para ustedes el día de hoy, como para que se familiaricen un poquito con los recursos que yo necesito para desplegar una aplicación, con la conexión a una base de datos on-prem ficticia, el uso de una VPN, del Artifact Registry para guardar mis imágenes y pues desplegarlas en un clúster de Kubernetes. Eso es, Darío. Muy Muchísimas bien. gracias. No sé Estaba si hay alguna mirando, pregunta. si refrescas ahí la página, han entrado unas cuantas votaciones. Ah, ya. Ok. Oh, 52, muy bien, muy bien. Ahí hubo gente interactuando. Bueno, este, eh, te quería trasladar, voy a resumir, empezó con una pregunta de Pablo, pero hay varias, Luisa, que apuntan a, bueno, cómo pueden acercarse las personas que están participando, muchos de ellos alumnos de ingeniería avanzados, algunos profesores, a poder, por un lado preguntan entrenarse y por otro, cómo pueden usar estos recursos, digamos, qué proceso tendrían que hacer. Bueno, hay dos opciones. Pueden usar Cloud Skill Boost, que es como la plataforma de capacitación oficial de Google. Digamos, acá hay muchos laboratorios, muchos pads de estudio que tienen videos donde indican, por ejemplo, podemos buscar temas de GK Mientras y vos van lo a buscas, encontrar. comentando que tenemos un convenio académico con Google. Si se loguean con el mail de la institución, van a tener créditos también para poder realizar esto. Ah, muy bien. Los Créditos créditos, bueno, temporales, ¿no? hay muchos laboratorios de estos, por ejemplo, un clúster de autopilot que no cuestan nada, pero hay otros, como por ejemplo este, cuesta un crédito. Entonces, si tienen acceso a créditos, van a poder hacer, digamos, muchos más laboratorios. Y la ventaja que tienen estos laboratorios es que cuando ustedes le dan Get Started e inician el laboratorio, van a tener acceso a un entorno que tiene todos los recursos, un entorno totalmente real como este, donde pueden crear máquinas virtuales, donde pueden crear sus recursos, acceder a ellos, configurarlos para que sientan cómo se siente en la vida real y realmente aprendan. Esos entornos tienen una duración dependiendo de la duración del laboratorio. Por ejemplo, este tiene una hora. Hay laboratorios que son más largos, hora y media, o otros que son más corticos. Les van a dar las instrucciones para seguir el laboratorio para hacerlos y también tiene checkpoints como el que estaba por acá, pues donde ustedes pueden validar si han logrado el cometido pues hasta el punto y les van a dar puntitos. También pueden tener o seguir paths completos, que yo creo que es incluso mejor. Por ejemplo, podrían buscar el path de developer y esto va a tener, primero es un path que los prepara para la certificación y también va a tener videos, o sea que también les van a explicar muchos más conceptos de los que vimos hoy, en más profundidad para que se familiaricen mucho más con conceptos relacionados con GCP, pues en general con conceptos eh, de la nube. ¿Listo? Eso por este lado. Mm,
También, si ustedes abren una consola en console.cloud.google.com con su email, van a poder tener $300 iniciales, un bono de $300 para poder gastar dentro de la consola. Bueno, eso lo pueden crear con cualquier cuenta de Gmail. Entonces ahí pueden tener como un free tier para poder probar, para poder jugar, hacer laboratorios. Serían como las recomendaciones. Si tienen acceso de pronto a Coursera, Coursera también tiene cursos específicos para GCP. Pero pues Cloud Skill Boost, si tienen convenio, está genial, porque pueden estudiar temas de inteligencia artificial, temas de Kubernetes, de máquinas virtuales, de bases de datos, o sea, tiene todo lo relacionado con GCP. Sí, vos sabés que, ¿Listo? digamos, en forma institucional, con Ana María, este año ya hicimos el tercer lanzamiento para todos los que se quieren formar en lo que es los fundamentos de la nube de Google, y los que terminan, les cuento a todos los que están conectados, esa primera formación inicial, después acceden a las formaciones más específicas como ingeniero de nube, etcétera, y tienen una parte becada de lo que es la certificación de los cursos que acabas de mencionar de Coursera. Súper recomendado hacer la certificación. La certificación es una aproximación muy buena, y además que le permite a los empleadores pues, llegar a las personas pues, que tienen la certificación. Entonces es como una comunicación muy buena entre posibles empleados y empleadores y les da muy buenos conocimientos. Muy, muy recomendado hacer la certificación. Y si hay Que muchos pueden alumnos comenzar con, Sí, perdóname. perdón, pueden comenzar con la Associated Cloud Engineer, que es como la básica, y luego de eso pues ya pueden ir a Developer, a DevOps, a temas de Machine Learning, o bueno, dependiendo cuál sea su objetivo. Y estamos lanzando una de ciberseguridad. Oh, Este, muy bien. el Un pad de tema bien ciberseguridad que importante. se implementa en las asignaturas de seguridad de la carrera de ingeniería. Sí, se está trabajando fuerte, hay una comunidad importante de alumnos que se están capacitando en todo lo que es tecnología de Google, por suerte. Que de hecho tengo muy buen feedback, están muy contentos, los materiales les parece de gran nivel y súper consumibles, entendibles, así que me parece que han hecho un gran trabajo con todo esto. Me alegra escuchar eso y de verdad, invitados a usar Cloud Skill Bus porque es de mucha ayuda para, digamos, si uno tiene una duda de cómo se hace o necesita cómo vencer el hola mundo, es el punto perfecto porque pues ahí están las instrucciones, tienen un entorno donde pueden trabajar y le ayuda a uno a aclarar muchos conceptos, y pues a vencer esa hoja en blanco. Fantástico, fantástico. Bueno, acá hay muchos mensajes de agradecimiento, Luisa, por todos los conceptos que nos has vertido y todo lo que nos contaste. Este, bueno, acá Pablo, nada, está preguntando un tema más puntual, ahora se lo voy a contestar sobre el mail. Pablo es tu nombre, punto apellido, @alumnos.uy.edu.ar. Sigue vigente ese mail, que queda de por vida, no se bajan, así que lo puedes usar. Y bueno, Luisa, yo lo que te ofrezco es si vos querés dejar algún contacto en el chat para que los que tengan dudas o quieran hacerte alguna pregunta te puedan contactar. Eso es libre, si vos deseas puedes dejar tu contacto y mientras haces eso, quería, bueno, agradecerte especialmente por habernos visitado. Seguramente en un futuro y a través de Fede te vamos a volver a molestar porque esto es sumamente interesante y es amplísimo. O sea, hoy fue una presentación, creo yo, de la tecnología con un ejemplo, pero bueno, me parece que hay muchos lineamientos dentro de este tema que abordaste para poderle sacar jugo, ¿no? Así que seguramente, y si vos tenés disponibilidad, nos volveremos a ver en algún momento. Así que un agradecimiento muy Claro. especial a vos, a Federico, que ha hecho posible este encuentro, a toda la gente de Google, a Ana María, y bueno, como siempre, agradecerle a todos los que nos han acompañado en este espacio semana tras semana. Eh, ahí Fede también dejó su contacto, muy bien, por Skillboots, fantástico. Y está tu LinkedIn, lo estoy viendo en este momento. Así que bueno, cerramos este webinar felicitándote por la presentación y agradeciéndote por la presentación. Sabés que, bueno, quedan las puertas abiertas a esta casa de estudio para lo que desees, Luisa. Vamos a seguir en contacto. Federico, lo Claro que sí. mismo.
y agradecerle, bueno, a todo el equipo técnico que hace posible esta salida en línea de los webinars de la Facultad de Tecnología e Informática y a todos los que nos siguen semana a semana. Así que les mando un gran saludo, que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Darío. Espero estar aquí otra vez.